les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Como todos los miércoles estudiamos la palabra de Dios, pues en este tiempo me ha tocado estar con ustedes. Así que vamos en este momento a abrir nuestras Biblias, a ver nuestras Biblias en Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ok, en este tiempo vamos a estudiar algo. Justamente está centrado en este pasaje de la Biblia, pero quisiera ver con ustedes el tema. Y dice aquí: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. En este verso Dios nos hace un llamado y nos habla de que la mayor gloria de todo ser humano, de toda persona, es que conozca a Dios, ¿no? Y dice aquí, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el sabio, el valiente y el rico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que porque sabemos más, porque, qué sé yo, tenemos, quizás una persona tiene muchos títulos, muchos diplomas, o quizás el rico, sus riquezas, sus bienes, sus haberes materiales, ¿no? O aquí también nos dice el valiente, no se alabe el valiente en su valentía. Es decir, pero Dios dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. El plan de Dios es que cada uno de nosotros podamos conocerlo. Y a pesar de todas las cosas buenas que nosotros podamos adquirir en esta tierra, sea sabiduría, sean bienes materiales, casa, carro, todo lo que una persona puede adquirir, ¿no? Un buen hogar, una buena familia, muchos logros, ¿no? Que como seres humanos a veces tenemos anhelos, sueños de alcanzar y lograr muchas cosas. Aquí el Señor se enfoca en que algo que tiene que ser primero, en lo que una persona tiene que sentirse contento y orgulloso, es de conocer a Dios. Y el conocer a Dios no es algo que se hace de la noche a la mañana. El conocimiento a Dios depende de nuestra búsqueda, de nuestra lectura de la palabra, de poder escudriñar las escrituras, ¿no? Entonces, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? Es tratar de buscar, es tratar de conocerlo, como dice la palabra en el libro de Mateo: el que busca, halla. Entonces, lo primordial siempre debe ser buscar a Dios, buscar conocerlo. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración. Es la manera y la forma en la que el Señor se revela a nuestras vidas. Ahora, quiero en este tiempo, tomando este verso, quiero en este tiempo compartir con ustedes ciertas cualidades o atributos de Dios. Y para esto quiero compartir con ustedes qué es un atributo. Dice que un atributo es una cualidad o característica propia de una persona, algo que es parte esencial de su naturaleza. Entonces, con este concepto, yo quiero poder en este tiempo compartir
algunas de las características de Dios, algunas de sus cualidades, de sus atributos, de lo que es Él, cómo se manifiesta Él. Y para esto vamos a ver Salmo 102:12. Nos habla de una de las cualidades, de un atributo que Dios tiene, de una característica. Y dice aquí: pero tú, mi Dios, eres Rey eterno y vives para siempre. Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es eterno. Dios es eterno. Dice aquí: pero tú, mi Dios, eres Rey eterno y vives para siempre. Hay una cita bíblica que dice que Él es el invencible, Él es el inmortal. Es decir, Dios es Rey eterno. Y vamos a ver en Romanos 11:33. Nos habla otra característica de Dios. Aquí nos dice: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones y de explicar sus hechos. ¿Sabe que hay otra traducción que dice: Dios es inescrutable? Ahora, aquí nos habla, dice aquí: nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Nuestro Dios es un Dios inescrutable, como lo dice la traducción, me parece, Reina Valera. ¿Qué quiere decir inescrutable? Primeramente, que nadie puede estudiarlo, o sea, nadie puede entenderlo a cabalidad. Dice aquí: nadie es capaz de entender sus decisiones. No sé si ustedes quizás han pasado alguna situación o conocen de alguien que dice: tal persona tenía esta enfermedad y estamos orando, ayunando, y hay gente que le ha creído a Dios y se ha sanado, ¿no? Pero hay gente que por más que ha orado, ayunado, ha clamado, no sucedió nada. Eso quiere decir que Dios tomó la decisión de llevárselo, o de llevarse a una persona, ¿no? Lo que estoy haciendo es un ejemplo. Porque dice aquí: Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir, no se pueden entender. Pero dice: nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas o en la vida de personas que conocemos y que muchas veces uno dice: ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió lo de allá? ¿Por qué tal persona oró por su sanidad y Dios la sanó? ¿Y por qué tal persona también oró y creyó, pero Dios no la sanó? Tomó la decisión de llevársela. Son decisiones que solamente Dios sabe por qué. La palabra en el libro de Éxodo dice que Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. O sea, Dios es quien tiene la última palabra, como lo dice la alabanza, ¿no? Dios es quien tiene la última palabra, y a veces sus decisiones, nosotros, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento humano no lo puede entender. Entonces, otra cualidad y otro atributo de nuestro Dios, dice que Dios es inescrutable, Dios es eterno, Él vive para siempre, Dios es inescrutable, quiere decir que nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar lo que Él hace. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y bondadoso. Otro atributo, otra cualidad de nuestro Dios, y es una de las que más me gusta,
porque es algo que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? Es la misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dice aquí, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sabe que muchas veces yo escucho a un predicador y él siempre dice, ¿por qué cuando las personas le fallan a Dios se apartan de Él? ¿No? Siempre hemos tenido esa mentalidad de que cuando pecamos o le fallamos a Dios, Dios no me ama, no puedo asistir a la iglesia o qué sé yo, lo dejo. Pero Él siempre enseña esto y dice, cuando tú le fallas a Dios, cuando tú y yo fallamos, cuando hay algo que estamos haciendo mal, es cuando más necesitamos apegarnos a ese amor. Porque dice aquí, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y es compasivo. Es decir, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que tiene compasión por el ser humano. Y otra cualidad que podemos ver aquí de Dios, conocer de Él, de su personalidad, es que Él es un Dios que tiene misericordia por la humanidad, ¿no? Él tiene misericordia y cada vez que nosotros fallamos, que nosotros pecamos, porque este es un problema, que en vez de nosotros, cuando estamos fallando, cuando hemos resbalado, en vez de apegarnos más a Dios, buscarlo más, hacemos todo lo contrario, lo dejamos, nos soltamos de Él. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios nos va a condenar, porque a veces pensamos que Dios nos va a juzgar, pero si yo voy a la palabra y si yo reconozco mi pecado, si yo reconozco que necesito de Dios, que hay una debilidad en mí y que necesito su intervención, entonces Dios siempre va a mostrar esa misericordia y esa compasión, porque la misericordia y la compasión es algo que Dios tiene y que Él muestra y Él da para todo aquel que la busca. Entonces podemos ver que nuestro Dios es un Dios eterno, que vive para siempre, es un Dios inescrutable, que muchas veces toma decisiones que no las podemos entender, no las podemos cuestionar, preguntas que muchas veces no hay quien las responda, pero así es Él, eso lo hace en su soberanía. Nuestro Dios es un Dios único y verdadero, y nuestro Dios es un Dios misericordioso, que quiere decir compasivo, que quiere decir benigno. Y vamos a seguir viendo en Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Dice aquí, y sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Y sabemos y creemos que Dios nos ama. Otra cualidad, otro atributo de Dios es que Él es amor. Y dice aquí, cualquiera que ama a su hermano, que ama a sus hermanos, está íntimamente unido a Dios. Es decir, cuando yo amo a mis hermanos, a las personas que tengo a mi alrededor, es que estoy unida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y cómo demostramos el amor hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor? Ayudándolas, sirviéndoles, no hablando mal de las personas, no juzgando, no criticando, no causando división, no trayendo contiendas, sino que el amor es el que pone esa unidad. Entonces dice aquí, sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Dios es amor, otra cualidad de su personalidad. Y vamos a ver en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Otra cualidad de Dios es su fidelidad. Dice aquí que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Quién es una persona fiel que guarda un pacto, que guarda una promesa? Y juntamente con ese pacto dice aquí, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, en nuestras vidas, Dios siempre va a mostrar su fidelidad. Dice una cita bíblica que Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces podemos ver que Dios es fiel. Dios es fiel con los que le aman, es decir, los guarda, los cuida, los protege. Él muestra esa fidelidad. Bien, vamos a ver algo en el Salmo 117:2. Dice aquí: alabanza por la misericordia de Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios. Porque Él es un Dios fiel y nunca deja de amarnos, alabemos siempre a nuestro Dios. David tenía muchos motivos para alabar a Dios. Dice una cita bíblica que David alababa a Dios 7 veces al día. Uno de los motivos por los que David levantaba adoración a Dios era por la misericordia. Ustedes podrán estudiar Salmos y hay otro libro que dice por tu gran amor, por tu bondad, en fin, porque cuando nosotros buscamos a Dios a través de la palabra, a través de la oración, es lo que nos hace conocerlo, es lo que hace que Él se revele a nuestras vidas. Y aquí dice porque Él es un Dios fiel y nunca significa nunca, deja de amarnos. Alabemos siempre a nuestro Dios. Sobre todas las cosas, Dios siempre muestra su fidelidad, su misericordia, como hemos visto en esta noche. Cada uno de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios, de conocer su personalidad, es que Dios es eterno, que Dios es misericordioso, es amor, es fiel, es bueno, es soberano, ¿no? Y Él siempre muestra, dice la Escritura, que Dios muestra misericordia con el que es misericordioso. Entonces podemos ver en esta corta enseñanza que Dios es un Dios que siempre está esperando que sus hijos vengan a Él, que sus hijos vayan a su presencia. Y como dice aquí en el libro de Jeremías, me llama la atención esta historia, Jeremías 31, cuando habla de que el pueblo estaba por el desierto. Cuando estamos en tiempos de desierto, siempre nuestra mente cuestiona, nuestro razonamiento humano, digo yo, se pregunta, ¿no? Pero aquí dice, cuando andaban por el desierto, yo les demostré mi gran amor. Sabe que usted y yo, cuando estamos en momentos de desiertos, lo que menos a veces podemos ver es la bondad de Dios. Uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me sucedió allá? ¿Por qué pasó esto? Si yo estaba orando, si yo estaba... Pero aquí dice, cuando andaban por el desierto, yo les demostré mi gran amor y los hice descansar. Y dice, hace mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije, pueblo de Israel, siempre te he amado y siempre te he sido fiel. Aquí Dios certifica su amor y su fidelidad, y dice aquí, por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. ¿Qué más dice? Volveré a reconstruirte y volveré a danzar alegremente al ritmo de panderetas. ¿Quién dice volveré a reconstruirte? Es Dios, porque ¿cuál es el plan de Dios? Es que su pueblo esté bien. El plan de Dios es que sus hijos estén bien.
Y dice, volveré a reconstruirte. Cuando usted va a reconstruir una casa, reconstruir, qué sé yo, un departamento o algo, es porque ha sido arruinado. Y muchas veces nuestra vida, nuestras murallas, están así, arruinadas, destruidas, caídas, golpeadas. ¿Cuándo somos arruinados? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de alimentarnos diariamente de la palabra. Entonces todo eso hace que una persona caiga en ruinas. Y dice, volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que su pueblo esté bien, es que su pueblo esté reconstruido, es que tengamos salud, es que tengamos ingresos. El plan de Dios es que su pueblo sea prosperado, dicen todas las cosas, como prospera el alma. Y dice aquí, volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas. El plan de Dios es que todos podamos estar bien. Por eso yo siempre pienso y últimamente pienso en las personas que a veces sienten esa condenación, esa culpabilidad. Y deberíamos cambiar nuestra mente. Deberíamos cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Porque se ha visto que siempre la gente juzga y condena. Si haces esto te vas al infierno. Sí, es verdad, el infierno existe, pero no hemos conocido los atributos de nuestro Dios, no hemos conocido las cualidades, esas características que Él tiene. De que Él es un Dios que si yo voy a Él me limpia, Él me perdona, Él me restaura, Él me sana y siempre me espera con brazos abiertos. En Dios no hay esa condenación. Para los que están en Cristo no hay esa condenación. Entonces siempre el enemigo trabaja condenando la mente de las personas, trayendo pensamientos de condenación. Pero cuando vamos a la palabra y estudiamos quién es Dios, estudiamos cómo es Él, tratamos de orar y de entrar en la intimidad, sabemos que Él es como ese padre con el hijo pródigo, que aunque se fue de casa, aunque perdió todo, el hijo pródigo no vino y dijo, te lo dije, te iba a pasar esto, no, sino que lo esperó con brazos abiertos, con nuevas vestiduras, dice la palabra, con nuevo calzado. Y ese es el plan de Dios, que Él siempre está esperando que su pueblo se acerque a Él. Por eso dice aquí en Jeremías, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Es tan necesario y es tan importante que nosotros busquemos las Escrituras, que nosotros meditemos en las promesas de Dios, meditemos en su palabra, meditemos qué dice Él, cómo es Él, y busquemos conocer la palabra. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no la conocemos? Nos dejamos llevar por lo que la gente dice. Es que la persona de acá dijo esto, o es que en la iglesia de acá dijeron lo otro, es que en Facebook tal día salió un video y un pastor decía esto. No, toda profecía, escucha esto, toda profecía que Dios da está respaldada con su palabra. Toda palabra que Dios te da, toda profecía que Dios te da, te la tuvo que haber dicho a ti primeramente en intimidad, para que cuando una persona venga y te dé una palabra, solamente es una confirmación de lo que Dios ya te ha dicho. Entonces toda profecía, toda palabra porque la gente se deja llevar por lo que ve en redes, en internet, en noticias, y a veces los mismos cristianos. No se deje llevar por los comentarios de la gente, busque la palabra, lea la palabra, aliméntese de la palabra, porque ese es nuestro manual de vida. La palabra es nuestro manual de vida, y en la oración Dios se revela a nosotros, Dios se muestra a nosotros. Busquemos a Dios a través de la oración, de la oración personal, de oración con su familia. Si usted se reúne a orar con su familia o solo, como lo haga,
pero busque a Dios y busque meditar en las Escrituras. No se deje llevar por lo que la gente dice, por la creencia de la gente, por el video que vio en Facebook, en YouTube. No, usted crea lo que dice la palabra. La mayor profecía es la palabra de Dios. No existe otra profecía. ¿Qué tal profeta dijo esto? ¿Qué tal apóstol dijo esto? Respetamos muchos pastores y profetas, pero la profecía verdadera, lo que viene de Dios, tiene que estar certificado en su palabra. ¿Qué le animo hoy yo? A que usted busque la palabra, aliméntese de la palabra, conozca lo que Dios dice en la Escritura, conozca a Dios. ¿Quién es Dios? Él es un Dios eterno, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios que da amor, Él es un Dios fiel, bueno, soberano, Él es un Dios bondadoso, Él es un Dios inescrutable. Y como lo dice la Escritura, hay muchas cualidades más de Dios, pero todo eso necesitamos saberlo, necesitamos conocerlo. No vaya a ciegas, pero usted mismo pídale a Dios ese deseo, ese tiempo. Usted y yo lo podemos hacer de todos los días, escudriñar la Escritura. Allí está nuestra riqueza, ahí está nuestra gloria, como dice aquí en Jeremías 9, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Qué es lo importante? Que conozcamos a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra y a través de la oración. Bueno, este ha sido el mensaje en este tiempo y les animo pues a que todos los días comamos de ese pan que sacia nuestra alma, que es la palabra. Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.